Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la segunda semana de Pascua, lunes de la segunda semana de la temporada de Pascua, y hoy celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. La primera lectura de hoy viene de la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 14. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense pues ante la mano poderosa de Dios para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender por su enemigo. El diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la alegría y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 88 y el responsorio es: proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna. Pues el Señor ha dicho: mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. El cielo, Señor, proclama tus maravillas y tu lealtad la asamblea de los santos. ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 16, versículos 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre y hablarán lenguas nuevas.
cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a proclamar el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. El Evangelio de Marcos se cree que fue el primero de los 4 en ser escrito, más o menos en el año 60. No sabemos en realidad mucho acerca del autor, quien aquí se le da el nombre de Marcos, aunque el Evangelio mismo no dice que fue escrito por Marcos, sino es la tradición que les otorga los nombres que hoy en día estamos acostumbrados a darles a los evangelios. En realidad el nombre es Juan Marcos. ¿Y quién es este Juan Marcos? Que su nombre sale, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12 tenemos al autor de los Hechos, que es Lucas, lo menciona que fue un colaborador con Pablo y Bernabé. Recordamos en la primera misión de evangelización que Pablo junto con Bernabé reciben cuando están en Antioquía. Y Bernabé decide llevar con ellos dos a Juan Marcos, que es primo de Bernabé. Pero después de que Pablo, Bernabé y Juan Marcos visitan la isla de Chipre, Juan Marcos se regresa a Jerusalén. Y hay ciertas nociones o ciertos comentarios que parece que algún conflicto surgió entre Pablo y Juan Marcos, y que por eso Juan Marcos se regresa a Jerusalén. Después, en la segunda jornada de misión, donde Pablo y Bernabé nuevamente van a emprender, Bernabé quiere otra vez traerse junto con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opone. Y esta oposición de Pablo de no llevar con ellos a Juan Marcos parece que también crea dificultad con Bernabé, que después decide no acompañar a Pablo. Y entonces Pablo toma a Silas, otro compañero. Así que por lo menos por lo que se nos cuenta en los Hechos de los Apóstoles, Juan Marcos fue uno de los primeros evangelizadores de la comunidad cristiana y que acompañó a Pablo en algunas de estas, pero que parece que no tenían buena relación. Pero eventualmente parece que esta relación mejoró, porque Pablo mismo en sus cartas menciona a Juan Marcos por unos 3 o 4 veces, y ahí habla de él con mucho más afecto, y parece que su relación mejoró bastante, porque no solamente lo menciona, sino también le pide a otros que lo lleven a Juan Marcos para que acompañe a Pablo en sus momentos de encarcelamiento. Hay una tradición que dice que este Evangelio de Marcos fue escrito en Roma, cuando Pedro se encontraba en Roma, y que los cristianos de Roma le pidieron a Juan Marcos que escribiera las enseñanzas de Pedro, y que por tanto el Evangelio de Marcos son las enseñanzas de Pedro según el conocimiento de Pedro acerca de Jesús, y que esto es el resultado que hoy en día nombramos el Evangelio de Marcos. En esta primera lectura de la carta de Pedro también se resalta el nombre de Marcos, por eso fue escogida esta lectura, porque hacia el final Pedro menciona que también lo saluda mi hijo Marcos. Este es Juan Marcos, ¿no? Que parece que colaboró mucho con Pedro, y se cree de que Juan Marcos era el traductor de Pedro para personas que solo hablaban el griego, ¿no? Por eso la pregunta si esta carta de Pedro fue escrita literalmente por Pedro
o si fue escrita por otro que sabía el griego, por ejemplo, Juan Marcos, ¿no? Porque Pedro sabemos de que era un pescador y muy probable analfabeta, de que no tenía educación, de que no sabía leer ni escribir. Esta carta de Pedro, por lo menos los documentos más antiguos que se tienen, está en griego. Así que si Pedro fue quien la escribió, ¿cómo es que Pedro sabe griego cuando sabemos por otras fuentes de que Pedro necesitaba un traductor para hablar con personas en griego? Y entonces, ¿cómo pudo haber escrito esta carta en griego, ¿no? Bueno, esto es lo que los comentaristas nos dicen acerca de tanto de Juan Marcos como de esta carta donde se menciona el nombre de Juan Marcos. Sabemos de que Juan Marcos acompañó tanto a Pablo como a Pedro y de que estuvo muy presente en la primera generación, en la tradición apostólica, que es la tradición en la cual está fundada la iglesia. Y que Juan Marcos compartió esta experiencia del crecimiento de la iglesia en este tiempo de los padres apostólicos. Dice la primera lectura de hoy. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Aquí Pedro les recuerda que ellos están al servicio tanto de Dios, de Jesucristo y del Evangelio. Y fue Dios en Jesucristo quien los ha llamado y es Dios quien les provee la gracia, el espíritu, la sabiduría y también la misión para hacer lo que son llamados a vivir, en proclamar la buena nueva del Evangelio. Y por lo tanto, Pedro los invita para que vean todo esto, lo entiendan todo esto sobre la providencia de Dios. También recordamos la enseñanza que Jesús les dio acerca del servicio, de que Jesús mismo les modela de que Él fue enviado por Dios para servir y no ser servido, ¿no? Y aquí estos versos de esta parte final de la primera carta de Pedro habla precisamente de eso, ¿no? El sentido de humildad, de reconocer de que es Dios quien los ha llamado, es Dios quien los ha enviado, es Dios quien les provee lo que necesitan para llevar a cabo esa misión. Entonces, ¿de qué se pueden gloriar, no? Así que el sentido de humildad, el sentido de reconocer y particularmente el sentido del servicio, de no utilizar el llamado y el ser enviado como una autoridad para imponerse sobre otros y peor de todo, de no abusar de esta autoridad. ¿Bien? Continúa Pedro diciendo: estén alerta y no se dejen sorprender porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar, ¿no? Aquí entra esta idea, ¿no?, de conocerse a uno mismo, de conocer sus fortalezas como su debilidad para no dar espacio y oportunidad al diablo, al demonio, para que nos tome por nuestro lado flaco, nuestro lado débil, ¿no? Así que el conocimiento de uno mismo es algo fundamental y necesario para hacer más efectivo la gracia de Dios, el llamado de Dios, ¿no? Y no ser lo contrario, un obstáculo. Cuando uno no se conoce a sí mismo, entonces no tiene la posibilidad de hacer más efectivo y más transparente la gracia de Dios. Y cuando no tenemos un conocimiento personal profundo, pues fácilmente nos convertimos en obstáculos de aquello a lo cual Dios nos envía. Aquí cuando habla del diablo, no es la personificación de esa imagen con cola y cuernos y el trinche en la mano, ¿no? Esa es una creación europea mucho más después. Aquí
El diablo es una personificación de todo aquello que está opuesto a la misión de Dios en Jesucristo, particularmente cuando habla de las persecuciones. Aquí el diablo o el demonio pues personifica a todo aquello que se opone tanto a la comunidad como al reino de Dios, ¿no? Y es a lo que hace referencia. Y estas últimas palabras de Pedro pues son para animar a aquellos que están sufriendo persecución a causa del Evangelio, a causa de su fidelidad a Jesucristo. Por eso dice, estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ahora, este verso es explicado por lo que sigue cuando dice, resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos dispersos por el mundo soportan los mismos sufrimientos que ustedes. ¿Y cuáles son estos sufrimientos? Las persecuciones. Así que cuando habla de no dejarse aprovecharse por el enemigo, hace referencia a todo aquello que se opone a esta misión del reino, al crecimiento de la iglesia y todo aquello que se opone ante el Evangelio, el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios, ¿no? Así que es la persecución, y particularmente en esta primera y segunda generación, donde apenas están sembrando las raíces, donde no hay un dogma, una fe que define claramente la identidad cristiana. En estas generaciones aún todavía se veían conectadas con la comunidad judía, aún no se habían separado. Así que, ¿cómo afirmar y cómo identificarse plenamente con la tradición apostólica? Por eso aquí la tradición apostólica es muy, muy importante, porque es la tradición apostólica de aquellos que convivieron con Jesús, de aquellos que fueron testigos de su pasión, muerte y resurrección, en lo que está afianzada la tradición apostólica. Y la enseñanza de ellos, pues, es clave para decir, esto es genuino, esto es fiel a la enseñanza de Jesús, y todo aquello que vaya en contra de la tradición apostólica, pues, se tiene que rechazar. Dice, Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo. Dios, que es la fuente de todos los bienes, ¿no? Así que, ¿de qué nos podemos gloriar que Dios no nos haya dado, ¿no? Aquí entra nuevamente este sentido de humildad, de reconocer de que es como Pablo lo dice en sus cartas, soy quien soy por la pura gracia de Dios. Entonces, ¿de qué me puedo gloriar si todo Dios me lo ha dado, ¿no? Y después de esos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, los fortalecerá y hará inconmovibles. Aquí nuevamente es la referencia a las persecuciones, a los sufrimientos a causa de las persecuciones que los hermanos ya dispersados por el mundo del Imperio Romano de aquel entonces. El Imperio Romano, una de las grandes contribuciones fue de crear los caminos que conectaban todo el imperio, y también esto facilitó el movimiento de los cristianos. Todas las rutas, todas las formas de comunicación que el Imperio Romano construyó para mantener al imperio, para conservar al imperio, pues también fueron utilizadas por la comunidad cristiana para su crecimiento, particularmente cuando fueron perseguidos y tenían que huir. Y al ir huyendo, pues iban desparramando la semilla de la fe. Dice, por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella, particularmente en medio del sufrimiento a causa de la persecución. Y nuevamente aquí, Pedro, parte de la tradición apostólica, pues aquí está comunicando las fuentes de lo que forman esta tradición apostólica. Cuando aún todavía no hay doctrina, no hay dogma de fe,
no hay profesión de fe que identifique los elementos fundamentales de lo que significa ser un cristiano. Y quizás para ese tiempo aún todavía no son llamados cristianos. Muy posible, pero nos dice los Hechos de los Apóstoles que fue en Antioquía donde a los seguidores de Cristo por primera vez se les dio el nombre de cristianos. Saluda a la comunidad de Babilonia. ¿Quién es esta comunidad de Babilonia? Hace referencia a Roma. Son tiempos de persecución, así que utilizar el nombre de Roma podía crearles más problemas. Por eso utilizaban este nombre críptico para referirse a Roma. Babilonia, recordamos, fue el imperio particularmente llevado por Nabucodonosor, quien conquistó Jerusalén, saqueó Jerusalén y destruyó el templo y se llevó al exilio la crema innata de Israel. Así que Babilonia pues también representa Roma, quien en el año 70 también destruyó el templo de Jerusalén. También lo saluda a mi hijo Marcos. Aquí el por qué se escogió esta carta de Pedro, porque se menciona el nombre de Marcos, que la tradición dice que es el autor del Evangelio de Marcos, el primero de los 4, y que después Mateo y Lucas utilizaron este Evangelio para escribir el suyo, añadiendo otros materiales de sus tradiciones y también cambiando o quitando algunas partes que ellos colocan en diferentes lugares cuando escriben el suyo. Salúdense los unos a los otros, dice con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes los que son de Cristo. Una bella carta en la cual Pedro busca pues animar a las comunidades que están sufriendo persecución. Pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es el final de Marcos. Los comentaristas de este Evangelio nos dicen que muy probablemente el fin de este Evangelio llega hasta el capítulo 16, versículo 8, cuando las mujeres van a la tumba y la encuentran vacía, y un ángel les dice que Jesús ha resucitado, pero las mujeres se van con miedo y no dicen nada acerca de lo que han experimentado o vivido en frente de la tumba vacía. Y se cree que este fue el final, o quizás hubo otro final que en los textos más antiguos no se encuentra, ¿no? Así que los comentaristas nos dicen que el capítulo 16, versículo 8 es el final, y que lo que viene después del 9 al 20 fue añadido mucho después, porque nos dicen los comentaristas que lo que viene del 19 al 20 pues tiene una estructura muy diferente al resto del Evangelio, y añade por ejemplo del verso 9 al 14 elementos que forman parte tanto en Lucas, Juan y Mateo. Por ejemplo, cuando habla de que Jesús resucitado se le aparece a María Magdalena, pues esto lo tenemos en Juan. También cuando nos dice de que Jesús resucitado se les apareció a unos hermanos que iban de salida de Jerusalén, recordamos la versión en Lucas de cómo Jesús se les aparece a los hermanos que iban en el camino hacia Emaús. Y también cuando Marcos menciona en el verso número 12-13 que Jesús resucitado se les apareció a los 11. Esto es muy similar a lo que tenemos también en el Evangelio de Mateo. Así que de los versos 9 al 20 en este último capítulo de Marcos, los comentaristas nos dicen de que es muy probable que fue añadido mucho después, porque el Evangelio tal y como termina en el versículo 8 de este último capítulo, pues termina bruscamente, y que esta añadiduría que se le hizo es posterior,
para suavizar esta ruptura, este término muy brusco del Evangelio de Marcos. Bueno, esto es como comentario acerca de el final del Evangelio de Marcos, pero en la Iglesia Católica, aún esta añadiduría que se le hizo mucho después al Evangelio es aceptada como canónica. Y por eso aún hoy en día lo tenemos en las Biblias de hoy en día, aunque la mayoría de comentaristas nos dicen claramente de que fue algo añadido posteriormente. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, y el que resista a creer será condenado. Así que después de esas apariciones que Jesucristo hace, que nos relata esta última parte del Evangelio de Marcos, les da esta comisión de que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ahora, el creer y aceptar el Evangelio pues tiene su propia consecuencia, al igual que el no aceptar y rechazar el Evangelio tiene su propia consecuencia. Si los que creen y se hacen bautizar como símbolo de esa aceptación y esa identificación con el Evangelio, pues participan en la vida nueva en Cristo. Los que rechazan el Evangelio, pues entonces también en ese rechazo va la condenación misma, en la cual escogen la muerte. Y la muerte no es necesariamente la muerte física, es la muerte espiritual al no ser parte de el reino, a no ser parte de la nueva vida que Dios nos da en Jesucristo. Y esto es a lo que hace referencia cuando dicen: el que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. En otras versiones dice que el que se resista pues morirá. Estos son los milagros. Ahora viene en una parte que hay mucha diversidad de opiniones en lo que hace referencia los signos que acompañarán o los milagros que acompañarán a aquellos que hayan creído. Dice: estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Esto lo tenemos ya en los evangelios, que los mismos discípulos enviados por Jesús también vivieron esta experiencia de, en nombre de Jesús, expulsar a demonios, porque Dios, quien le otorgó a Jesús tanto la identidad de ser hijo de Dios como también el poder y autoridad, ese mismo poder y autoridad Jesús se los comunica a sus discípulos, que después pasan a ser una extensión de Jesús mismo. Y hoy en día nosotros también, como testigos de Jesús resucitado, pues somos una extensión de Jesús mismo cuando compartimos la vida en Cristo, cuando compartimos nuestra vida en Él, cuando somos testigos del Dios vivo entre nosotros, en la forma que vivimos, en la forma que nos relacionamos, en los valores que cultivamos, en las prioridades que tenemos en nuestras vidas, y cómo particularmente pues damos prioridad a los más vulnerables entre nosotros. Y todo esto son testimonio de la verdad de lo que proclamamos. Así que los milagros son un testimonio de la verdad que estos compañeros de Jesús, ahora ya proclamando la buena nueva, y en los que reciben la buena nueva y se identifican con el reino de Dios, pues estos son los milagros que los acompañará, que confirmará la verdad de lo que han recibido. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas. Ya en Pablo leemos algo de esto, de hablar en lenguas. Y después vienen otros signos que no son confirmados directamente en ninguna parte, ni del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, cuando dice: cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño, ¿no? Y estas señales, pues,
se ha escrito mucho a favor y en contra, ¿no? Pero no hay verdaderamente forma de atestiguar o confirmar estas enseñanzas, por lo menos por medio de la Sagrada Escritura, que nos dé ejemplos claros de lo que estas palabras nos dicen en esta comisión que es Jesucristo. Recordamos que esta parte fue algo que fue añadido al Evangelio más o menos en el siglo II, ¿no? Así que esto debe tomarse en consideración cuando buscamos entender a qué hacen referencia estas señales. Después dice, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Esto lo vimos en Jesucristo mismo. Ahora la pregunta es de que si estos dones, estas manifestaciones continuaron después de la tradición apostólica o terminaron, ¿no? Y en esto hay mucha diversidad de opiniones. Si estos dones solamente fueron manifestaciones antes de que se formara la iglesia y se estableciera la comunidad, o si después continuaron como parte de la experiencia de la experiencia de ser una comunidad en Cristo. Repito, en esto hay una diversidad de opiniones acerca de cómo entender estas palabras. Después dice, el Señor Jesús, después de hablarle, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Aquí nos está hablando de la ascensión de Jesucristo, que lo tenemos también en el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Nuevamente, esta confirmación por medio de los milagros continuó después del periodo apostólico o continuó o no, o si tuvo fin después de que ya se estableció la comunidad, ya se estableció los dogmas, tanto como la profesión de fe, o si también siguen siendo necesario para confirmar lo que proclamamos. Repito, en esto hay diversidad de opiniones. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.